en esta noche. Es un privilegio, es un placer poderle saludar a nuestro pastor, invitado también, Pastor Edwin Ocampo, que está conectado ya desde Sevilla. Gracias al Señor porque estamos reunidos esta noche con todas las ganas, con todo el entusiasmo, con toda nuestra alegría que normalmente tenemos en el Señor, ese gozo que Él nos da para iniciar nuestro culto y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarles a leer en el libro de los Salmos, capítulo 19, voy a leer un capítulo, usted me acompaña allá donde está. Aprovecho para saludar a todos los hermanos que en este momento se conectan, a los que han venido ya acompañándonos en cada una de las transmisiones. Que el Señor los bendiga, de verdad que es un privilegio poderles tener con nosotros esta noche. Así que, hermanos, vamos a leer, acompáñenme si tiene su Biblia en casa, vamos a leer muy detenidamente, con entendimiento la palabra del Señor. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque aún la palabra del Señor nos lleva siempre a engrandecerlo a Él, a que sea Jesús el centro de nuestra vida y a quien nosotros debemos dedicarle todo nuestro culto, toda nuestra adoración. Saludar a otros hermanos que nos están acompañando, a la hermana Marcela Padilla. Bienvenida, hermana, Dios la bendiga. También la hermana Judy, bienvenida, es una bendición. De verdad que poderles saludar a cada uno de ustedes que nos acompañan en nuestras transmisiones es un placer. Esperamos que estén hasta el final, que oigan la palabra, que participen. Estamos orando también por nuestras necesidades cada noche, diciéndole al Señor que obre. Y vamos a aprovechar para hacerlo, y igual también oremos en este momento para que Dios nos hable, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que Dios use al pastor Edwin Ocampo, que de verdad que me da alegría tenerle esta noche con nosotros. Él va a ser el expositor de la palabra del Señor. Él es el asesor de misiones en el distrito 31. Allí él está sirviendo al Señor como asesor, y de verdad que para nosotros es una bendición que él sea el expositor de la palabra. Oremos por las necesidades. Yo sé que usted tiene necesidades, usted tiene peticiones. Vamos a decirle al Señor que obre. Y no dude, hermano, ni un minuto. Créale al Señor que Él puede orar en su necesidad. Digámosle a la vez: Señor, háblame, que estamos atentos a oír tu voz. Soberano Dios, Padre Celestial, queremos presentar la necesidad de cada hermano, de cada hermana, Señor, que seas tú obrando
Que seas tú, Señor Jesús, dando entendimiento a las personas para que comprendan tu palabra. Que sea tu presencia, Señor Jesús, con cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, tratando con los amigos que están escuchando tu palabra. Oh Dios, tú eres el que fortalece, eres el que sana, eres el que levanta al que está caído. Eres, Señor, la esperanza para todos los hombres en este mundo. Eres nuestro todo. A ti clamamos, Señor, a ti acudimos porque confiamos en tus promesas y sabemos que tú eres el único, Señor, que tiene respuesta para cada necesidad. Te pido que nos hables también a través de tu palabra. Usa tu siervo de una manera especial. Señor, tú has puesto en nuestro corazón invitarle esta noche. Estoy seguro que has puesto la palabra, Señor, precisa, adecuada, necesaria para nuestros corazones, para nuestras vidas. Usa a tu siervo de una manera especial. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermano Edwin, bienvenido. Lo dejo en compañía de la iglesia en Campo Alegre, de los amigos. Para nosotros es una bendición tenerle. Predíquenos la palabra del Señor. Amén, amén. La paz de Cristo en esta hora para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis amigos. Qué bueno poderles ver, bueno, poderles hablar a través de este medio. Qué bueno ver a mi pastor, hermano Rolando. Qué bendición, de verdad que su amistad ha sido una bendición para mi vida. Saludo también para su familia, su esposa, sus hijos. Y bueno, para cada uno de los hermanos de la preciosa iglesia allí en Campo Alegre, Cali, que nos ven. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Para mí es un honor y es un privilegio estar frente a ustedes en esta hora para predicarles la palabra del Señor. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 1, versículo número 6. Y vamos a mirar lo que este versículo nos dice en esta hora. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Bueno, Pablo está aquí exhortando a la iglesia y está orando por la iglesia. Pablo está clamando a Dios para que la iglesia mantenga firme, segura en los conceptos doctrinales que le dan vida espiritual. Y Pablo dice en su enseñanza que debemos estar persuadidos. Y dice estando. La palabra estando es un verbo que está conjugado en presente continuo. Es un gerundio. Ese presente continuo define que el cristiano debe estar todo el tiempo, continuamente, permanentemente. Tiene que ser una seguridad de la cual el cristiano no se mueva, no se deje mover por ninguna circunstancia. El cristiano debe permanecer firme, permanecer seguro. Eso es estando. No se refiere a algo momentáneo, no se refiere a algo estático, no se refiere a un acto en algún momento de su vida. No se refiere a los momentos especiales de nuestra existencia, se refiere a todo el tiempo, bajo toda circunstancia, en medio de todo momento, bueno o malo, con pandemia o sin pandemia, con coronavirus o sin coronavirus. La iglesia debe estar persuadida. Ahora, la palabra persuadida significa doblemente convencido o doblemente convencida, dando a entender que la iglesia debe estar doblemente convencida de algo, permanentemente. Ese doble convencimiento no es circunstancial, no es momentáneo. Es un doble convencimiento continuo, permanente, para siempre. ¿Y de qué debemos estar doblemente convencidos nosotros? ¿De qué debemos estar seguros absolutamente? Sería otro sinónimo que pudiéramos usar allí. De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, podemos hablar del día de Jesucristo en el sentido del levantamiento de la iglesia, de estar con él y de su segunda venida también.
Así que ese día de Jesucristo, nosotros seremos perfectos. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Estamos persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Permítame hablar entonces un poco de esto. El comienzo de la buena obra en el cristiano es un comienzo de justificación. Aquí vemos tres tiempos de la santidad. Está la santidad pasada o santidad posicional, que fue la que recibimos nosotros por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer beneficio o resultado de la justificación en nuestra vida es, sin lugar a dudas, la paz. Nosotros estábamos en guerra con Dios. Éramos enemigos de Dios por nuestra pecaminosidad. Nuestro pecado hizo división entre Dios y nosotros. Pero la justificación lograda por Cristo en la cruz, cuando murió y sellada con su resurrección, nos permite volver a estar en paz con Dios. Y esa paz nos da entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Los resultados de ahí en adelante son innumerables. Por ejemplo, Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente, porque ya no estamos en guerra, sino en paz con Dios. Entre otras cosas, somos hijos de Dios. Somos herederos con Cristo, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Acerquémonos sin temor, sino con confianza, en plena certidumbre de fe, al trono de la gracia. Tenemos al Dios que responde por nosotros. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Efesios 1:3, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos por naturaleza la naturaleza de Cristo infringida en la nuestra. Y mediante ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre invocado en nuestra vida. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y como si fuera poco, fuimos constituidos en los templos del Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu Santo en la actualidad mora en nosotros, mora en nuestra vida. Gloria al Señor. Mora en nuestra vida, y eso nos hace ser la morada de Dios en el Espíritu. Todas esas bendiciones y muchas más vienen producto de la justificación del cristiano. Porque la justificación es una declaración de santidad y de justicia de manera legal de nosotros en el cielo. En el cielo aparecemos como santos, por eso es santidad posicional. Dios ya nos puso ahí en esa santidad. En el cielo aparecemos como santos, como verdaderos hijos de Dios, justificados. Y la justificación viene por una doble imputación. Cristo cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario y lo exhibió allí y lo pagó allí. Y a nosotros nos vistió con su justicia perfecta. A nosotros nos vistió con su gracia, con su vida vivida en esta tierra. Eso es maravilloso. El segundo punto, que es el que menciona aquí, el que comenzó, ese comenzó en la justificación. Y luego dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo es la santidad futura, o lo que se conoce como santidad perfecta. La santidad perfecta es también la glorificación. ¿Qué esperamos nosotros ahora? El levantamiento de la iglesia. Jesucristo volverá por nosotros. Estamos seguros porque Filipenses, el mismo Filipenses primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Las razones para creer en el levantamiento de la iglesia son la muerte y la resurrección de Cristo. No necesitamos más señales. Esas son suficientes para nosotros estar seguros de que el Señor volverá por su iglesia y nos levantará de acá.
Ese levantamiento ocurrirá, sea que hayamos muerto, seremos resucitados, o si estamos vivos, seremos levantados. Sea muerto o sea vivo, en ese levantamiento seremos transformados. Esa transformación permitirá, como lo dice Primera de Corintios capítulo 15, que nuestro cuerpo corruptible, y digo corruptible en el sentido de que aún la concupiscencia vive en nuestra carne, se vista de incorrupción. Esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese día se cumplirá lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Judas, la penúltima carta de la Biblia, agrega en el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En aquel día seremos transformados, seremos elevados a la máxima expresión de pureza, seremos purificados perfectamente, seremos santos perfectos. No habrá en nosotros ningún ápice de pecado, mal pensamiento, mala actitud, mala intención, mal sentimiento. Todo será perfecto. Cuando seamos vestidos con esa gloria, que es la gloria que tiene nuestro Padre, que es la gloria que recibió Jesucristo cuando fue glorificado después de su resurrección. Cuando tengamos esa gloria, entraremos al cielo y nada más y nada menos tendremos el privilegio de ver a Dios tal y como Él es y estar con Él por toda la eternidad, mis amados. Para siempre estaremos con Cristo por toda la eternidad, gozando de su presencia sublime. Ahora, entre la santidad posicional o la justificación y la santidad perfecta o la glorificación, se da el proceso del que está hablando Pablo a los Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice, estando persuadido de esto, el que comenzó justificación en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará. Esa palabra es la que quiero que estudiemos más a profundidad en esta hora. ¿Qué significa ese perfeccionará? Bueno, segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí viene la palabra perfeccionando. Otra palabra conjugada en presente continuo, de tal manera que significa una acción continua. Y quiere decir un estilo de vida, introduce un estilo de vida para el cristiano. Esta es la santidad presente o la santificación. La santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El cristiano que nace de nuevo, que recibe a Cristo, viene en arrepentimiento y fe y recibe el evangelio de Cristo en su vida, es un cristiano que ya no peca con pecados escandalosos, ya no se emborracha, ya no pelea públicamente, ya no fornica, no adultera, no dice mentiras con facilidad, no mata a otro, no comete homicidio, no se suicida y no roba, por ejemplo, otros tipos de pecados escandalosos. Sin embargo, sí debe transformar su carácter y moldearlo de acuerdo a la imagen de Cristo. Esa transformación incluye un trabajo continuo y permanente en su vida. ¿Por qué? Porque ahora lo que no hacía anteriormente ha mutado. Vea, el virus, y permítanme usar esta analogía, el coronavirus que nos está atacando al mundo entero en la actualidad es una mutación
pasó de unos animales a otros y de otros animales a los humanos, y luego pasó de humano a humano. Este virus está mutando diariamente, es decir, cambiando. Llegará un momento donde cambiará para volverse inofensivo, no tan ofensivo como la actualidad. El coronavirus ya no se irá. Al mundo llegó el SARS, llegó la influenza H1N1, llegó el ébola, llegó el chikungunya. Todas esas enfermedades llegaron para quedarse. El H1N1 está con nosotros, el ébola está con nosotros, el SARS, que fue otro tipo de coronavirus, está con nosotros. Lo que pasó fue que mutó la enfermedad y mutó el sistema inmunológico, o se desarrolló el sistema inmunológico y los anticuerpos para hacerle frente a esta enfermedad, y de alguna manera aprendimos a vivir con ella. Eso pasa con el pecado. El pecado sufre, por así decirlo, sufre mutaciones morales, de tal manera que se vuelve más sigiloso para vivir en nosotros. El pecado se va introduciendo sin darnos cuenta, y si bien ya no cometemos esos pecados escandalosos, no estamos libres de la maldad. Por ejemplo, el adulterio es la relación sexual entre dos personas que no son marido y mujer, que no son casados. Sin embargo, Jesucristo habló de la mutación moral del adulterio. Jesucristo dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya adulteró con ella en el corazón. No necesita el acto sexual explícito para cometer adulterio. El homicidio es matar a una persona, asesinar a una persona. Pero Jesucristo dijo que el homicidio también sufre mutaciones. Por ejemplo, el que odia a su hermano es un homicida. Odiar, guardar rencor, tener resentimientos, permitir raíz de amargura en el corazón, nos constituye en homicidas. Eso es que una mutación del homicidio. Por lo tanto, el cristiano ahora tiene que abrir los sentidos de su vida y de sus ojos y de su mente y de su carácter para revisarse periódicamente, continuamente su vida y limpiarse de toda maldad. Nosotros debemos entender que en nuestro corazón se anida el orgullo, la vanidad, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, ese deseo de ser mejor que los demás, de estar por encima de los demás, de que mi voz sea oída más importante que la de otros, ese deseo de no perdonar lo que otro me hace, de guardar rencor por otro hermano. Todas esas actitudes se van anidando en nuestro corazón y van encontrando cabida y se van quedando allí. Por eso Corintios dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, es decir, externa e interna, visible y no visible. Yo puedo cambiar mi manera de vestir, yo puedo cambiar mi manera de hablar, yo puedo cambiar mi manera de actuar, inclusive, sin cambiar mi carácter. Yo puedo abrazar a alguien odiándolo en mi corazón. Así que yo puedo hacer cosas buenas con malas intenciones. A eso es a lo que se refiere la palabra. Límpiese de la contaminación de carne, pero también límpiese de la contaminación del espíritu. A veces le hacemos un culto a lo externo y nos figuramos un evangelio, un cristianismo perfecto partiendo desde lo que se ve. Pero Dios quiere ir a lo que no se ve. Dios quiere buscar en nuestro corazón y entender por su palabra, que nosotros entendamos por su palabra, que en el corazón se anidan actitudes y comportamientos venenosos para nuestro desarrollo como hijos de Dios. Por eso la santificación es tan importante en el proceso de limpieza diaria, en el proceso de purificación. Para pasar de la justificación a la glorificación necesitamos poner en marcha la santificación. El ser cristiano no es sinónimo de perfección ni de santidad completa. Se engañan los que piensan de tal manera. Y de hecho, sus errores diarios, sus fracasos morales, sus incumplimientos a la ley de Dios, los hacen recordar que esto no es para los que son perfectos. De hecho, el Salmo 103, versículo 14, asegura lo siguiente: porque Él conoce, es decir, Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición.
y se acuerda de que somos polvo. Es tan importante entender esto, que Jesús no es extraño, Él no es ajeno a nuestra condición. Él no está lejos de nuestra situación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me fascinan esas palabras. Dios no es inhumano. Dios no está lejos de nuestra condición. No se aparta de nuestra situación. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que puede sentir compasión por nosotros mismos. De hecho, en Mateo capítulo 6 se queda consignada la oración modelo. Una oración que no debe repetirse al pie de la letra, sino que debe tomarse cada parte de ella para sí mismo hacerse delante de Dios. Y el versículo 12 incluye dentro de esa oración una petición que debe ser diaria cada vez que vengamos a hablar con Él. ¿Cuál es esa petición diaria? Ven y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos. El cristiano tiene que venir diariamente a la presencia de Dios, a arrepentirse de su pecado, pidiendo perdón. ¿Cree usted que si Dios entendiese que nosotros somos perfectos, incluiría dentro de su oración modelo, porque Él está enseñando a los discípulos cómo orar, el hecho de que tengamos que pedir perdón? Por supuesto que no. Dios incluye dentro de esta oración la petición de perdón, para que tú y yo tengamos la libertad de venir a Él y expresar nuestro dolor. Debemos trabajar en nuestro carácter. Debemos ir a la palabra para moldear nuestro carácter, para controlar nuestras emociones, para controlar nuestras intenciones, nuestras malas palabras, todo eso. Pero no quiere decir que seamos perfectos. Estamos en una lucha continua que se refleja mediante una naturaleza humana vulnerable, tentada, pecaminosa, que es doblegada o tiene inclinaciones a la maldad. Esa naturaleza es la que debe ser sometida al control del Espíritu Santo. Ahora, hay otro suceso, y está por aquí en Juan capítulo 13, que me llama mucho la atención al respecto de lo que es la santificación. Juan capítulo 13, versículo 7. Bueno, Jesús toma un lebrillo. Ubiquémonos primero en el contexto histórico de esto. Cuando hablamos de este suceso, tenemos que recordar que en los tiempos, las ciudades antiguas no tenían calles pavimentadas, eran calles polvorientas, porque eran calles costeras o ciudades costeras. Y ellos andaban con zapato abierto, es decir, sandalia. Así que ellos salían a la calle y fácilmente el polvo se adhería a sus pies, porque no tenía restricción alguna. Se adhería a sus pies, el polvo ensuciaba sus pies. Cuando ellos llegaban a una casa, entonces ellos debían quitarse las sandalias y dejarlas a un lado. Y el dueño de la casa, en un acto de cortesía y de bienvenida para hacer sentir bien al huésped, tomaba un lebrillo, que es lo mismo que un balde, tomaba agua en ese balde y tomaba una toalla y lavaba los pies de la persona, evitando también con esto que le llenara de polvo su casa y limpiándole los pies. Pues Jesús hizo eso con sus discípulos en un acto de amor. Cuando llegaron de Pedro, versículo 6, Pedro le dijo, no, tú no me vas a lavar los pies. En el versículo 7 Jesús le dice, tal vez no entiendes, pero luego lo entenderás. En el versículo 8 Pedro insiste, no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Y en el versículo 9 Pedro le dice, bueno, no solo me lave los pies, sino la cabeza y las manos, como si le dijera, báñeme. Y Jesús le dice en el verso 10, el que está lavado, es decir, bañado, ese lavado o ese bañado puede interpretarse como la santidad posicional. Es como si dijera, el que está justificado,
No es que se vaya a condenar, no, ya está salvo. Pero necesita ¿qué? Lavarse los pies. O sea, yo no estoy diciendo esto para que usted crea que esté condenado. Usted es salvo por la palabra, por la fe en el evangelio, por la fe en Cristo. Entonces es como si el Señor dijera, el que está justificado ya está salvo, pero necesita santificarse o purificarse o perfeccionarse diariamente, lavarse los pies diariamente. ¿Cómo ocurre eso en nuestra vida? Como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Es a través de la llenura del Espíritu que yo le otorgo a Dios el control de mi carácter, el control de mis emociones. Él me dirige, me controla, me satura de su presencia para yo vivir de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? Llenándome de la palabra. La llenura del Espíritu no tiene atajos, es la palabra. Tú tienes que enamorarte de la palabra, tienes que leer la palabra, tienes que amar la palabra, tienes que vivir la palabra, creer la palabra y hacer la palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Es la palabra la que nos confronta con nuestra condición, la que nos limpia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que es a través de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. El Salmo 119, que es una exposición magistral de la palabra de Dios, de los beneficios de la palabra, las riquezas de la palabra, dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que mis hermanos, queremos ser glorificados cuando el Señor levante su iglesia. Y eso será una gran realidad. Escúcheme, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, la venida de Cristo es inminente, el levantamiento de Cristo es inminente, estamos seguros que eso va a suceder. Sea que estemos vivos o sea que el coronavirus o cualquier otra circunstancia nos quite la vida, nada impedirá que de aquí nos levantemos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos serán arrebatados. Así que esa gran realidad nos da seguridad en el alma. Pero yo le suplico en el nombre de Jesús, yo le ruego por la palabra que usted ha escuchado, por el evangelio que usted ha creído. Si usted le da valor a lo que Cristo ha hecho por usted, por favor, viva de acuerdo a la palabra. Santifíquese diariamente, purifíquese, luche con esas actitudes contrarias, luche con esos malos pensamientos. Decía un gran teólogo que ser cristiano no es no tener malos pensamientos, es luchar contra ellos, es presentar batalla. Y efectivamente eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, no seáis vencidos de lo malo. Vence con el bien el mal. Y para vencer tiene que ser que hay una guerra, una lucha que nos debe llevar a ese vencer. Por eso Pablo a los Romanos capítulo 8, y usted luego leas ese capítulo, reduce esa guerra a la lucha entre la carne y el espíritu. Y dice, los que viven en la carne viven para satisfacer los deseos de la carne, pero los que viven en el espíritu viven para agradar a Dios. Pablo le dice a Timoteo que quien es soldado de Dios no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como dice otro texto, ya no vivo yo. Es como si dijera, ya no vivo para mí, o ya no soy como soy yo. Ahora vive Cristo en mí, ahora vivo Cristo para Cristo, ahora vivo para Cristo, perdón. Ahora vivo para Él, para agradarlo a Él, para que Él se sienta feliz con mi vida. Nosotros debemos buscar agradar a Dios con nuestra existencia, que Dios se sienta feliz, confortable con la obra del Calvario, porque nosotros le hemos dado ese valor y ese sentido que ella tiene. Así que yo le pido en el nombre de Jesús, guarde este mensaje en su corazón, guárdelo en su vida, permita que este mensaje corra a lo más profundo de su ser, sea guardado en su corazón y ponga
póngalo por obra. Mientras Cristo viene, santifiquémonos, purifiquémonos, perfeccionémonos para que podamos estar con Él por toda la eternidad.